Buenos días. Vamos a ver en esta breve presentación algunos conceptos sobre inmunización materna y listar las vacunas que están recomendadas en nuestro país para indicarse durante la gestación. Bien, la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué vacunamos a las mujeres embarazadas? ¿Por qué hay vacunas de calendario que están indicadas en las mujeres gestantes? Hay suficiente evidencia científica para poder afirmar que la inmunización de las madres durante el embarazo es una oportunidad excepcional que tenemos en el sistema de salud para proteger a estas mujeres durante la gestación y también indirectamente a sus hijos, especialmente durante los primeros meses de vida, que son muy importantes porque el recién nacido aún no va a haber recibido los esquemas completos de muchas de las vacunas para enfermedades infecciosas sumamente importantes que generan morbilidad y mortalidad considerable, como pasa con el virus de la gripe y el coqueluche, que es la tos convulsa causada por la bacteria Bordetella pertussis. ¿Qué ocurre cuando vacunamos a una mujer embarazada? Se generan altos niveles de anticuerpos y estos anticuerpos se transfieren al feto aproximadamente desde la semana 13 de gestación. Estos anticuerpos son los que le van a conferir una inmunidad pasiva, natural, a través de la adquisición de anticuerpos de tipo IgG a través de la placenta. Cuando vacunamos a las mujeres embarazadas, vamos a ver después un cuadro en detalle en donde cada vacuna tiene su momento para aplicarse, pero en general la vacunación entre el segundo y el tercer trimestre es la que genera mayores niveles de anticuerpos para transferencia a través de la placenta al feto y también permite generar IgA presente posteriormente en el calostro y en la leche materna, que también va a formar parte de la inmunidad pasiva natural que adquiere el recién nacido de su madre. Otra de las preguntas que a veces nos pueden hacer en el consultorio, las madres o el grupo familiar, es si las vacunas realmente son seguras en el embarazo. La respuesta a esta pregunta es que sí, que el embarazo no constituye una contraindicación per se para recibir la mayor parte de las vacunas. No debe impedir el embarazo a una mujer recibir las vacunas que no están expresamente contraindicadas. Esas vacunas las debemos conocer y las vamos a listar en una de las diapositivas a continuación. Ha habido extensas revisiones de datos, sobre todo de vigilancia, de vacunas a las que la población de mujeres embarazadas ha estado expuesta y la revisión de esos datos cuando se trata de vacunas inactivadas, vacunas acelulares y toxoides, no revela que éstas tengan ningún problema de seguridad al aplicarse en pacientes gestantes. Las vacunas inactivadas son aquellas que por algún mecanismo se logra que el microorganismo o el virus que se utiliza para generar los antígenos vacunales está inactivado, quiere decir que no es capaz de producir enfermedad en quien recibe la vacuna, ni en las mujeres embarazadas ni en otro tipo de pacientes. Las vacunas acelulares son aquellas vacunas en las que no está presente el microorganismo, por ejemplo la bacteria, si fuera una vacuna con una bacteria muerta, sino que hay partes de ese microorganismo como pueden ser los antígenos presentes en la superficie. Este es el caso de la vacuna de Bordetella pertussis que se utiliza en las mujeres embarazadas. Es uno de los componentes es una vacuna acelular, es decir, no está la bacteria de la Bordetella pertussis, sino que hay antígenos de esa bacteria. Y los toxoides son las toxinas, pero inactivas, como lo es el toxoide tetánico o el diftérico, también presentes ambos en una de las vacunas que se indican en el embarazo. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros como personal de salud? Estos conceptos y la información que nos indica que las vacunas son seguras en el embarazo, pero debemos también conocer qué vacunas están contraindicadas en las gestantes, cuáles son las fuertemente recomendadas en el embarazo porque logran reducir la morbilidad y la mortalidad de las mujeres embarazadas y del producto del embarazo, sobre todo durante los primeros meses de vida, y también conocer que puede haber algunas vacunas que si bien no están recomendadas rutinariamente en el embarazo, alguna paciente por alguna situación epidemiológica en particular o por riesgo ocupacional puede llegar a necesitar. Entonces tenemos que poder aconsejarla sobre si puede recibir o no esas vacunas. Entonces
lo más importante es estar formado e informado sobre cuáles son las vacunas que las embarazadas deben recibir, que son las recomendadas en el embarazo, cuáles son las que no deben recibir, que son las contraindicadas, y cuáles pueden ser indicadas en situaciones especiales y aplicadas durante el embarazo, ya que son seguras. En general, podemos decir que las vacunas que están formadas por virus que tienen capacidad de replicar y bacterias vivas, entonces no van a poder utilizarse en el embarazo, están contraindicadas. Después lo vamos a desarrollar mejor en una diapositiva. ¿Por qué? Porque hay un riesgo teórico de que esto genere una viremia o bacteriemia fetal. Entonces esas vacunas las vamos a evitar en el embarazo. Las vacunas inactivadas en general son seguras. Hay otro tema en relación a la seguridad de las vacunas, que es que, como ustedes saben, no solo se contemplan el tipo de antígeno vacunal o el tipo de vacuna que utilizamos, sino también el resto de los componentes de la vacuna, como son los adyuvantes y los conservantes. El timerosal es un conservante que se utiliza sobre todo en las vacunas que vienen en frascos multidosis porque es muy eficaz en prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en los frascos multidosis, y es un derivado del etilmercurio. Entonces, esto había generado hace muchos años cierta preocupación sobre si el etilmercurio o el mercurio presente en el timerosal y presente en algunas de las vacunas, como por ejemplo la hepatitis C multidosis, que viene en frasco multidosis, podría generar algún daño en el producto del embarazo. Esto es claro que no es así, que el uso de vacunas que contienen timerosal en trazas, es decir, en pequeñas cantidades, es segura tanto para la madre como para el niño. No se ha encontrado acumulación de mercurio en los recién nacidos de madres que han recibido vacunas que contenían timerosal. Así que las vacunas con trazas de timerosal no constituyen una contraindicación para ser aplicadas en mujeres gestantes. Hay un documento del Ministerio de Salud de la Nación sobre este tema en el que se aborda el tema del timerosal, no solo en embarazadas, pero que hay un comentario sobre esta población en particular y se los dejo en la bibliografía para que lo puedan consultar al final de la clase. ¿Qué vacunas están indicadas en las gestantes en nuestro país? ¿Y para qué sirven estas vacunas? Bien, la triple bacteriana celular es una vacuna que tiene 3 componentes, el de difteria, el de tétanos y el componente acelular de Bordetella pertussis. Sirve para prevenir el tétanos neonatal y disminuir la morbimortalidad por tos convulsa en los primeros meses de vida del lactante. La antigripal sirve para prevenir las complicaciones de la gripe en la madre, ¿sí? Que se ha descrito que tienen mayores complicaciones que la población general, mayor morbilidad y también mortalidad asociada, y para proteger al recién nacido. La hepatitis B es otra de las vacunas indicadas, ya que el embarazo es una oportunidad para iniciar o completar un esquema de hepatitis B. No hay que reiniciar esquema de embarazo. Si la paciente, si la gestante ya tiene dosis de hepatitis B, entonces se completa el esquema. Previene la infección por el virus de la hepatitis B en la madre, es decir, que va a evitar que se enferme durante el embarazo, ¿sí? Una cuestión importante es que las vacunas de la madre no hacen que el niño no deba vacunarse, ¿sí? La vacuna antigripal a partir de los 6 meses en los lactantes y la de la hepatitis B, que es una de las vacunas que se da al momento de nacer, deben aplicarse aunque la madre haya recibido las vacunas durante el embarazo, ¿sí? La vacunación materna no interfiere ni cambia las indicaciones de las vacunas del lactante. Bien, la vacuna antigripal está demostrado que induce una adecuada respuesta inmunológica en las mujeres embarazadas y que provee una adecuada transferencia de anticuerpos protectores al recién nacido. Y con esto reduce entonces la incidencia de cuadros compatibles con influenza en los hijos de madres vacunadas durante el embarazo. Además del beneficio para el recién nacido, también la vacuna antigripal otorga protección a la madre, ya que se ha visto, especialmente durante la pandemia del año 2009, pero esto también ya se conocía previamente, que las mujeres gestantes tienen mayor riesgo de complicaciones respiratorias, que generan internación y también pueden provocar la muerte. Y esto ocurre sobre todo durante el tercer trimestre.
La vacuna de la gripe es una vacuna inactivada, se aplica en el músculo deltoides, es una vacuna de uso intramuscular y contiene distintos antígenos de superficie del virus influenza. Básicamente son los antígenos de hemaglutinina y neuraminidasa, que son, como vemos ahí en el gráfico a la derecha, dos de las proteínas que se encuentran en la superficie del virus influenza. En general en nuestro país se utiliza como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones una vacuna trivalente que contiene dos virus influenza A y un virus influenza B, pero también hay disponibles comercialmente vacunas tetravalentes que tienen dos virus B. La vacuna que se utiliza en las embarazadas debe ser la vacuna inactivada. Hay vacunas a virus vivo de uso intranasal, pero que no están disponibles en nuestro país. ¿Qué efectos adversos puede tener esta vacuna? Sobre todo locales, como dolor, hinchazón en el deltoides, que es el lugar donde se aplica la vacuna, y menos del 1% de las pacientes tienen efectos sistémicos. Y estos duran en general menos de 12 o 24 horas y revierten espontáneamente. Se indica esta vacuna en cada embarazo. Veamos ahora la vacuna triple bacteriana acelular, que es una de las vacunas indicadas en las gestantes en nuestro país. Esta vacuna es la estrategia más efectiva que tenemos disponible en la actualidad para poder prevenir el coqueluche, que es la tos convulsa, la infección respiratoria producida por la bacteria Bordetella pertussis, sobre todo en los menores de 2 meses, pero puede extenderse la protección también en los menores de 6 meses. Esta infección es una infección muy grave en los lactantes que puede producir incluso la muerte. Los lactantes recién comienzan a vacunarse a los 2 meses y completan su calendario de vacunación, su esquema de vacunación para tos convulsa muchos meses más adelante. Entonces, por eso es que necesitamos protegerlos durante el periodo de mayor vulnerabilidad, que es el de los primeros meses de vida. Esta vacuna se da con ese objetivo, proteger al lactante entonces del coqueluche durante los primeros meses de vida. La vacuna tiene 3 componentes. Uno son los antígenos de Bordetella pertussis, que como ya dijimos es una de las bacterias, es la bacteria que causa el coqueluche. La vacuna tiene 3 antígenos de Bordetella, pero también tiene toxoide diftérico y toxoide tetánico. El toxoide tetánico sirve para prevenir el tétanos neonatal. Cuando se vacuna a las embarazadas con esta vacuna, entre el segundo y el tercer trimestre, lo que genera anticuerpos que pasan al feto y también a la leche materna, otorgando entonces al producto de la gestación una inmunidad pasiva natural. Los eventos adversos que puede tener esta vacuna mayormente son eventos locales, es decir, dolor, hinchazón en el sitio de aplicación, que también es el músculo deltoides, como ya mencioné, es una vacuna de uso intramuscular. Cuando damos la vacuna de Bordetella pertussis, contenida en la vacuna triple bacteriana celular, no tenemos que perder de vista que la estamos utilizando para prevenir el coqueluche en los lactantes, pero también para prevenir el tétanos neonatal. Entonces, vamos a contemplar esta dosis como parte de un esquema de protección para el tétanos. Es decir, que vamos a tener que ver si la embarazada cuenta con un esquema completo o no de vacuna antitetánica, y en caso de que esto no sea así, ese esquema se va a completar o iniciar si es que no tiene documentadas las 3 dosis que necesitamos de antitetánica para decir que una persona está correctamente vacunada. Si nosotros tenemos que iniciar un esquema o completar un esquema de vacunación antitetánica en una embarazada, una de las dosis que vayamos a dar debe ser con triple bacteriana acelular, y esta dosis debe recibirla entre el segundo y el tercer trimestre. ¿Qué ocurre con el caso de la vacuna de la hepatitis B? Hace algunos años se ha trabajado para conseguir que se vacune a las pacientes durante la gestación, ya que durante el embarazo muchas mujeres toman contacto por primera vez con el sistema de salud o lo hacen de manera asidua para los controles obstétricos. Entonces, no debemos perder esa oportunidad para vacunar a las mujeres contra la hepatitis B.
En las embarazadas que no hayan sido vacunadas debe administrarse un esquema de 3 dosis, de 0, 1 y 6 meses, y en las embarazadas que tengan esquemas incompletos se administran las dosis faltantes. Se administra por vía intramuscular también. Es una vacuna recombinante, es decir, que contiene antígenos, en este caso es el antígeno S, que es un antígeno de superficie, el virus de la hepatitis B, que se ha obtenido por recombinación génica. Se ha tomado el gen que codifica para el antígeno S, se ha introducido en un agente que tiene capacidad de replicar y producir estas, por recombinación génica, estas proteínas, y esas proteínas de superficie, que son los antígenos S, del virus de la hepatitis B, son las que se administran en la inyección de la vacuna. Los eventos adversos en general son locales, la frecuencia es baja, fíjense, menos del 30%, se ha documentado en adultos, y los eventos sistémicos son sumamente infrecuentes. Los cuadros de alergia y anafilaxia son excepcionales. Recordemos que todas las vacunas pueden generar anafilaxia, por lo tanto, todos los centros de vacunación o instituciones de salud en las que se apliquen vacunas deben contar con un kit para tratar la anafilaxia y el personal debe estar entrenado para realizar ese tratamiento cuando esto ocurre. Bien, y este año ha habido una novedad, una incorporación en el calendario nacional de vacunación muy importante, que es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio, acá tenemos un esquema abajo, a la derecha, es el agente causal de la mayor parte de las infecciones respiratorias en los niños menores de 1 año. Si bien la mayoría de los casos se resuelve sin mayores complicaciones, hay un porcentaje, alrededor del 3%, que requieren hospitalización e incluso pueden tener complicaciones severas. Las infecciones respiratorias el año pasado, entre marzo y mayo, las graves, tuvieron un porcentaje de positividad para el virus sincitial respiratorio alrededor del 76%. Fíjense cómo predomina este virus sobre el resto de los virus respiratorios. Esta vacuna es eficaz en prevenir la enfermedad severa por el virus sincitial respiratorio alrededor del 80% a los 80 días de vida del lactante. Este es un ejemplo de inmunización pasiva en el que nosotros vacunamos a la mamá para que el niño nazca protegido. Esto es especialmente importante en una infección como esta, en la que la mayor tasa de complicaciones ocurren en los lactantes antes de los 3 meses de vida, ¿no? Cuando en general no se ha completado el esquema de vacunación para ninguna de las patologías que afectan en una edad tan temprana. Entonces lo que hacemos es vacunar a la mamá para que por inmunización pasiva se proteja el lactante, sobre todo de las formas graves de infección por virus sincitial respiratorio. ¿Cuándo se va a aplicar a la gestante? Entre la semana 32 a 36. ¿Y en qué momento del año va a ocurrir eso? Antes del inicio y durante la temporada de circulación del virus sincitial respiratorio, porque este es un virus estacional. Entonces la estrategia lo que quiere hacer es que las mamás cuyos bebés van a nacer durante la circulación del virus sincitial, brinden esa protección a través de inmunización pasiva a sus bebés. Esta vacuna en otros países ha sido aprobada incluso para darse más precozmente en el embarazo, antes, digamos, de la semana 32. Pero en nuestro país esta se aplica entre la semana 32 y 36. Y todos los años se va a publicar cuál es la fecha de inicio de la vacunación. En este año 2024 fue el 1 de marzo. Es una única dosis, se aplica por vía intramuscular y la vacuna es una vacuna recombinante contra la proteína de la prefusión del virus sincitial respiratorio A y B. Por eso es una vacuna bivalente. Acá tenemos a la derecha, se ve la proteína de la fusión, que es una proteína muy importante para que el virus pueda invadir la célula, ¿sí? Hasta ahora no se habían logrado anticuerpos contra esa conformación proteica, que es la de la prefusión, sino que se habían hecho algunas estrategias contra la proteína de la pofusión. Entonces, esta vacuna es algo innovador y que ya está accesible de manera gratuita para la población como parte del calendario nacional de inmunizaciones. En relación a la vacuna de COVID, recordemos que el COVID se asoció a desenlaces desfavorables en el embarazo y que las gestantes se consideran población de alto riesgo de enfermar con una forma grave de COVID-19.
comparten este grupo con los mayores de 50 años y pacientes inmunocomprometidos. La recomendación actual, que es la publicada en 2023, es que se administre una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y continuar con esa periodicidad. Si bien la vacuna no se encuentra aún en calendario, se está revisando su incorporación. Esto es una actividad que lleva a cabo la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con el Ministerio de Salud de la Nación. Y aunque no esté en calendario, tenemos que saber que la vacuna es gratuita y accesible a toda la población. ¿Cuáles son las vacunas que están contraindicadas en la inmunización materna? Bien, las vacunas que no pueden darse durante el embarazo son las vacunas virales o bacterianas vivas. Entre ellas podemos citar a la vacuna triple viral, que contiene virus vivo atenuado de sarampión, rubiola y parotiditis, y el fundamento de esta contraindicación es un riesgo teórico de embriopatía. No se ha documentado embriopatía como consecuencia de vacunación con triple viral, cuando la vacunación se ha hecho de manera inadvertida, pero como el riesgo teórico existe, se contraindica la vacunación con triple viral. Con varicela ocurre algo similar. Podría la paciente gestante desarrollar un síndrome de varicela congénito en el fruto como consecuencia teórica de la inmunización materna. En el caso de la fiebre amarilla, esta contraindicación debe contemplarse en el contexto epidemiológico de cada paciente. Entonces hay que valorar riesgo-beneficio. Si, por ejemplo, se estuviera atravesando una epidemia de fiebre amarilla y la gestante tiene alto riesgo de contagiarse, quizás en esa situación puede aplicarse la vacuna, valorando entonces la relación riesgo-beneficio en ese caso en particular. Otras vacunas que están dentro del calendario de las mujeres en nuestro país son la vacuna de VPH y la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina en una región, ¿no? en nuestro país. Estas vacunas tampoco deben darse en las mujeres gestantes. Y en el caso de la fiebre hemorrágica argentina también debe evitarse durante la lactancia porque se ha documentado la presencia de virus en la leche materna. Las embarazadas son pacientes que pueden atravesar también situaciones especiales y que deben estar contempladas en las inmunizaciones. Por ejemplo, puede ocurrir que una paciente gestante tenga un riesgo de exposición ocupacional elevado a un patógeno en particular, como ha pasado ahora con la pandemia de COVID. Si hay una paciente que se va a desempeñar en una situación que genera una exposición ocupacional de riesgo para algún patógeno en particular, habrá que valorar si esa vacuna puede aplicarse o no. Y valorar siempre en relación riesgo-beneficio. Lo mismo ocurre cuando las pacientes van a viajar, por ejemplo, a zonas endémicas, como podría ocurrir con el caso de fiebre amarilla, o también en caso de que la paciente tenga alguna enfermedad preexistente que la exponga a mayor riesgo de presentar complicaciones por una enfermedad en particular. Por ejemplo, las embarazadas que tienen algún grado de inmunocompromiso o enfermedades crónicas asociadas a mayor riesgo de morbilidad o mortalidad por neumococo, esas pacientes podrían recibir la vacuna de neumococo, porque no está contraindicada durante la gestación. En estos casos, en estas situaciones especiales, la indicación médica individualizada de la vacuna es lo que corresponde. ¿Qué vacunas podrían aplicarse a las pacientes embarazadas? La vacuna de neumococo conjugada, la antimeningocóxica, la vacuna de la hepatitis A y en el caso de que hubiera una exposición al virus de la rabia, también podría utilizarse la profilaxis post-exposición con la vacuna antirrábica. Si bien la indicación en estos casos es una indicación médica, es importante que el personal de salud que asiste embarazadas no contraindique per se o no informe incorrectamente a la embarazada diciéndole que no puede recibir tal o cual vacuna sin antes hacer una consulta médica en la que se valore riesgo-beneficio y seguridad de la vacuna con los datos disponibles hasta ese momento. Bien, aquí en este cuadro vemos un resumen con vacunas que se utilizan en el embarazo que pueden motivar alguna consulta de la gestante a ustedes. La vacuna antigripal debe aplicarse en cualquier trimestre del embarazo y se va a aplicar en cada embarazo. Si por algún motivo no se aplicó, entonces hasta el día 10 del puerperio podemos vacunar a la paciente.
En la etapa preconcepcional dependerá de si presenta o no factores de riesgo para influenza o si le han indicado la vacuna por algún factor. La vacuna triple bacteriana celular se va a indicar a partir de la semana 20 y se puede aplicar en el puerperio si no la recibió en el embarazo, pero bueno, ahí la protección al recién nacido va a ser menor, lo mismo con la vacuna influenza. La vacuna de hepatitis B son 3 dosis, debería haberse aplicado en la etapa preconcepcional porque es una vacuna de calendario disponible para todas las personas, es una vacuna del adulto también, y si no, se puede iniciar o completar esquema durante el embarazo. La vacuna triple viral debería haberse aplicado en la etapa preconcepcional o haberse verificado que tuviera las dosis requeridas, que son 2 dosis a partir de los 12 meses de vida. Está contraindicada en el embarazo. En el puerperio tenemos la oportunidad de iniciar o completar ese esquema de 2 dosis. La vacuna del HPV en el embarazo está contraindicada, pero podría iniciarse o completar esquema si le corresponde por la cohorte, por la edad de nacimiento, según calendario. La vacuna de COVID, recordemos que las gestantes están dentro del grupo de alto riesgo de complicaciones, se puede aplicar en cualquier trimestre y corresponde a una dosis de refuerzo. La vacuna del virus sincitial respiratorio es una vacuna que se debe aplicar en la gestante entre la semana 32 y 36 y durante la etapa de circulación del virus sincitial respiratorio o algunos meses previo al inicio de la circulación. Así que va a depender de cuándo se indique que comenzó la vacunación por la autoridad sanitaria. Por ahora no está en nuestro país para su uso en etapa preconcepcional o en el puerperio. En el caso de la rabia, si es necesario por profilaxis posexposición, puede utilizarse la vacuna. Bien, como conclusiones, existen vacunas seguras y eficaces para proteger a la madre, al feto y al lactante que deben aplicarse en el embarazo, salvo que exista una clara contraindicación, como puede ser la anafilaxia. El embarazo no debería impedir que una mujer sea vacunada si la vacuna ha demostrado su seguridad en esa población. El puerperio también es una oportunidad para vacunar a las mujeres y se puede iniciar o completar un esquema de vacunas del calendario o si es que existe alguna indicación en particular para las gestantes, por ejemplo, aquellas que tengan algún factor de riesgo. Y las vacunas de calendario, recordemos que son gratuitas para la población y que no requieren de prescripción médica para ser aplicadas. El gestante puede concurrir al centro de vacunación de su barrio y allí deben estar disponibles todas las vacunas que se aplican en el embarazo. Si fuera necesario alguna vacuna indicada en particular en ese caso, también existe la posibilidad de requerirla al sistema de salud público y que sea entregada y administrada en un vacunatorio gratuito. En esta diapositiva les dejo parte de la bibliografía que utilicé para realizar la presentación. En el punto 2 está el link para poder descargarse la guía de campo sobre inmunización materna y neonatal de OPS-OMS, que es una guía muy completa con muchos puntos interesantes, con un abordaje práctico y también con algunos temas de logística para vacunación en embarazadas que pueden ser muy interesantes en su trabajo. Y el último punto está el documento de posición de la CONASEBA sobre el uso de timerosal, que también está disponible en el banco de recursos del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, cualquier duda la podemos encontrar en el foro y conversar sobre este tema. Muchas gracias.